y agradecido con Dios porque a través de su voluntad y su poder nos hemos trascendido nosotros a fundamentar nuestra vida no en las emociones, sino en el conocimiento de la Escritura. Hay poder cuando entendemos. ¿Sabe que el poder está en eso? El poder está en la palabra, el poder está en el entendimiento de la palabra. De hecho, la autoridad está en la palabra. Hay gente que cree que la autoridad está en el grito, en la violencia, en el autoritarismo. No, hay poder en la sabiduría. Por lo tanto, el Señor allá nos quiere llevar y allá nos está llevando a través de la palabra que viene dándonos desde hace varios tiempo, desde hace varios años. Y más que, es decir, descansar en el Señor es un proceso de actividad. Descansar en el Señor no es sentarnos a esperar, sino profundizar, trascender en su conocimiento para poder llegar mucho más allá de lo que nosotros nos hemos imaginado, hasta donde Él nos quiere llevar. Ahora, cuando estaba en mi oficina, siempre estoy ahí antes de bajar, estoy en oración, estoy en lectura, estoy preparando los últimos detalles para tratar de impartir en la congregación lo mejor que el Espíritu Santo de Dios nos da. Escuchaba la administración de mi esposa y le voy a decir la verdad, me ponía rosudo. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero a veces siente uno como ese mover especial, esa fuerza del Espíritu en cada uno de nosotros que nos confronta, nos pone frente a un espejo a preguntarnos realmente qué somos en este momento, qué hemos sido y a dónde vamos a llegar con el poder y el conocimiento precisamente de esa palabra maravillosa que es la que transforma nuestras vidas. Y ella basaba su oración en un texto que leímos hace 8 días, que estudiamos hace 8 días y hace 15, y que nos ha dado grandes enseñanzas. Y yo quiero comenzar con ese texto para seguir adelante con la palabra que Dios nos ha regalado para el día de hoy. Me imagino que algunos se acuerdan del tema que estamos tratando ya hace varias semanas. Estamos hablando de ¿qué? Alguien que lo diga fuerte. Del reino. ¿Cuántos se acuerdan? Sabe que yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve alguna vez con el apóstol Juan Ballesteri, y él decía que él a veces cogía un tema y me contaba que cogía un tema y se podía quedar un año con ese tema. Un año con ese tema. Escuche lo que le estoy diciendo, porque en eso radica la importancia de que nosotros nos podamos volver expertos en algo. Eso se llama ministros competentes. Si tú tocas un tema y luego otro, y luego otro, y luego otro, es como el que monta un negocio. A los 15 días no le sirve y monta otro. A los 15 días no le sirve y abre otro. Nunca va a hacer nada en la vida. Hay que aprender a permanecer. Hay que aprender a perseverar. Y ahí es donde realmente nosotros aprendemos, cuando cogemos verdaderos fundamentos de conocimiento. Llevamos 1 mes y medio, 2 meses tal vez hablando del reino, pero usted tiene que salir de aquí experto en el tema del reino de Dios. ¿Cuántos son expertos ya en el tema del reino de Dios? Mire, no todos, y ya llevamos 1 mes y medio hablando del tema. Así que vamos, ¿cuántos van a salir de aquí expertos en el reino de Dios? Todavía nos faltan 2 domingos, por lo menos. Así que vamos a comenzar el día de hoy, y la palabra de hoy, vaya conmigo a la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Ya explicamos mucho este texto, pero vamos a comenzar por aquí. Dice la palabra del Señor: mas vosotros. No sé si se acuerdan que hace 8 días hablábamos de la manera como el mundo nos trata, de la manera como el mundo se dirige a nosotros y cómo nos ha calificado. Y aún cuando entramos en el contexto religioso, evangélico, pero la diferencia que hay con el trato que Dios, con los calificativos que Dios usa para su iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Para sus hijos, para su familia.
Estos son los calificativos, dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén y amén. Y esto me enseña a mí algo, otra cosa. Me enseña otra cosa que tiene un poder impresionante. Y es que Dios, familia, en Cristo Jesús, ha hecho de sus hijos, ha hecho de su iglesia, ha hecho de su pueblo la herramienta perfecta para manifestarse. Escuche bien esto: Dios en Cristo Jesús, y ahí yo tengo que confrontar mi vida, pero le estoy diciendo, este texto me dice algo maravilloso, y es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es decir, de todo lo que hizo a través de Cristo, su vida, su ministerio, su sacrificio y su resurrección, y el hecho de vivir ahora en nosotros, por lo tanto Dios, a través de Cristo, ha hecho de ti que me estás oyendo, de su iglesia, de su pueblo, el canal perfecto para manifestar su esencia aquí en la tierra. Dios ha hecho de la iglesia el canal, y escúcheme, el único canal para manifestar su naturaleza en este contexto de vida. Es decir, Dios a nosotros nos ha calificado para que nosotros seamos parte de su reino, pero no solamente parte de los parámetros, no solamente parte de los estatutos, sino parte de los beneficios, para que nosotros seamos parte de las bendiciones. A veces nos las perdemos por ignorancia, por rebeldía, por orgullo, porque por la mente no sé qué es lo que nos pasa. Pero Dios nos ha hecho parte no solamente de sus estatutos y parámetros, sino de sus bendiciones, de sus beneficios, iglesia, sin importar las etapas. Escuche bien esto: sin importar las etapas por las que estemos pasando, sin importar las dificultades por las que estemos pasando, sin importar los sufrimientos, diga conmigo, sufrimiento, por los que estemos pasando. Es decir, el Señor nos ha hecho partícipes de su reino, pero no solamente para que seamos partícipes de su reino en los momentos buenos, no solamente en los momentos de alta felicidad. Por eso decíamos nosotros hace 8 días que tener fe cuando estamos bien es muy fácil. El tema es mantener el poder de esa fe en los momentos de dificultad. El tema es mantener el poder de esa fe. El tema es mantener esa fe en nosotros, viva, activa, poderosa, fuerte en los momentos difíciles. Porque escúcheme, en las etapas más difíciles de nuestra vida es donde nosotros más debemos aprender a gobernar desde el reino de Dios. No importa cómo tú te veas en el espejo, pero yo tengo que aprender a gobernar en cada uno de esos momentos difíciles desde el reino de Dios. Escúcheme, decir que nosotros somos reyes en los momentos fáciles, en los momentos buenos, en los momentos de bendición, es muy fácil. Ahí es muy fácil. Es más, es hasta lógico y es hasta natural. Mira, yo tenía un amigo que me decía, sí, todos los días me decía lo mismo: no, es que usted sí vive muy bueno. Cada que me veía, no, es que ni me saludaba. No, es que usted sí vive muy bueno. No, es que usted sí vive como un rey. Hasta que le dije, pues entonces véngase a vivir conmigo y arreglamos el asunto. Si le parece que yo tan bueno, mi amor, habrá por ahí un espaciecito, nos lo traemos para acá. No, el tema es cuando tenemos problemas. El tema es cuando tenemos dificultades. Ahí no es tan fácil, iglesia. Y algunos creen que porque tienen dificultades Dios los olvidó. Oh, sí. Algunos creen que porque están pasando por problemas, que porque están sufriendo, creen que Dios los olvidó. Se autocondenan y piensan que están fuera de la gloria de Dios. Se autocondenan y piensan que están fuera de los planes de Dios. Se autocondenan y piensan que están fuera del reino y de las bendiciones de su reino. Pero el apóstol Juan dijo, escuche bien esto, el apóstol Juan dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9: yo, Juan, quiero que me le pongan mucho cuidado a este texto. Yo, Juan, hermano, diga conmigo, y copartícipe. Dígalo, copartícipe. Hermano
A ver, hace 8 días hablamos de lo que significa ser partícipe. ¿Cuántos se acuerdan? Partícipe. Partícipe es estar juntos, hacer juntos, caminar juntos, participar juntos, es decir, con el mismo nivel de implicación en determinada cosa, en determinada. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Juan: hermano y copartícipe vuestro. ¿En qué? En la tribulación, wow, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Luego dice, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero lo más interesante aquí es que Juan, de una manera tremenda, está dejando claro, mire lo que está diciendo Juan, que aunque está en el reino, está pasando por un momento de sufrimiento. ¿Aló? ¿Cuántos aquí han pasado por momentos de sufrimiento? ¿Cuántos? Yo quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos han pasado por momentos de sufrimiento? A ti que te levantaste la mano, en Cristo Jesús, jamás has dejado de estar en el reino, ni aún en esos momentos de sufrimiento. Mire lo que está diciendo Juan: aunque estemos en el reino, va a haber tribulaciones para todos. Aunque estemos en el reino, va a haber sufrimiento para todos. Por eso es que él que se presenta como hermano y copartícipe de los creyentes. ¿En qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Mire cómo Juan está relacionando reino con tribulación y paciencia. Y escúcheme, de la misma manera que Pablo. No solamente Juan. El apóstol Pablo dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo número 22: es necesario, mire lo que dice la segunda parte, es necesario que a través de muchas, ¿qué? Dígalo, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. Mire lo que dice, es necesario. No está diciendo a ver si de pronto te va a pasar a ti. No, está diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Por lo tanto, iglesia, la tribulación es la antesala del reino. La tribulación es la precursora del reino. La tribulación, no, si alguien está entendiendo, iglesia, eso sí, sostenida por la paciencia de Jesucristo. Escuche bien, sostenida por la paciencia de Jesucristo. Por lo tanto, las tres cosas son inseparables: tribulación, reino y paciencia de Jesucristo. Las tres cosas son totalmente inseparables, iglesia, inseparables. Pero la verdadera paciencia, según usted y yo estudiamos hace 8 días, ¿proviene de dónde? De la potencia, de la gloria de Dios. ¿Cuántos acuerdan? La verdadera paciencia proviene de la potencia. Lo estudiamos nosotros en Colosenses, no sé si se acuerdan, capítulo 1, versículo número 11, donde dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia. Dice para toda paciencia. Por lo tanto, única y exclusivamente, es más, únicamente en Jesucristo nosotros tenemos la posibilidad de recibir la fortaleza espiritual. ¿Para qué, familia? Para poder soportar con paciencia todas las tribulaciones, los sufrimientos y los problemas que vienen a nuestra vida. Solo en Jesucristo, familia. El tema es que Juan, en su visión apocalíptica, llamémoslo de alguna manera, Juan, según el texto que acabamos de leer, en su visión apocalíptica sabía que estaba en el reino. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Él sabía que estaba en el reino, aunque estaba sufriendo. Escuche bien esto. ¿Cuántos sabían lo mismo que Juan sabía? Juan no lo estaba suponiendo. Él dice: yo soy hermano y copartícipe de ustedes en esto. Juan tenía claro que aunque estaba pasando por tribulaciones, que aunque estaba pasando por sufrimientos, estaba en el reino. Él lo tenía claro. El problema es que cuando nosotros sufrimos, renegamos. El problema es que cuando nosotros sufrimos, le echamos la culpa a Dios. El problema es que cuando nosotros sufrimos, le echamos la culpa al pastor. El problema es que cuando nosotros sufrimos, nos ponemos de mal genio y reaccionamos como no debemos reaccionar, y nos equivocamos cuando estamos pasando por sufrimiento, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no conocemos verdaderamente cómo funciona el proceso
de Dios para los hijos. ¿Cómo funciona verdaderamente el proceso de Dios para nosotros? Y pasamos por sufrimiento, perdóneme la expresión, nos salimos de la ropa y hacemos lo equivocado, nos airamos y pa' colmo pecamos. Porque no entendemos cómo funciona verdaderamente el proceso de Dios. Porque nosotros creemos que Dios nos pasa por determinado proceso, es para que eso termine en añadiduras. Porque nosotros creemos que Dios nos pasa por determinado proceso para que finalmente se cumplan nuestros sueños. Porque nosotros creemos, iglesia, que Dios nos pasa por determinado proceso para levantar nuestro orgullo. No se equivoque, iglesia. El proceso de Dios lo que hace es conformarnos a la imagen del Hijo para el cumplimiento del propósito eterno en Cristo Jesús. Ese es el tema del proceso, iglesia. Y el texto dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Pero vamos a ver, yo no sé este hombre que comía por allá en la isla de Patmos, más solo que la una, por allá no había nadie. Y mire lo que está diciendo en esta carta, es tremendo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Por qué está diciendo que él es copartícipe precisamente de la iglesia en la tribulación? ¿Por qué, iglesia? Porque las tribulaciones por las que el mundo pasa no es la misma tribulación por la que pasa un hijo de Dios. No nos vamos a equivocar. Escuche bien esto. Las tribulaciones por las que el mundo pasa, ¿dónde estoy yo? Pero ¿a quién le sirvo? Una cosa es donde estoy y otra cosa es a quién le sirvo. Y él lo está diciendo claramente: vuestro hermano en la tribulación. Él no está diciendo que es hermano en la tribulación del mundo, no, vuestro, nuestro. Está hablando de la iglesia. Vuestro hermano en la tribulación, porque las tribulaciones del mundo son completamente diferentes a las tribulaciones de los hijos de Dios. El mundo de alguna manera sigue bajo el gobierno del maligno, iglesia, bajo la opresión del maligno. Sigue gobernado por ese sistema caído, por ese sistema adámico que tiene al mundo sumido en el dolor y en la tristeza. Pero el verdadero hijo de Dios, cuando pasa por tribulaciones, sabe que tiene todo el poder de Cristo y los códigos necesarios para superar lo que sea, para superar lo que haga falta, iglesia. Por eso Juan dice: en la paciencia de Jesucristo, es decir, en el fruto del Espíritu. Por eso, como tenemos el fruto del Espíritu, la iglesia está preparada para superar lo que sea, porque tenemos el poder de Dios. Y hoy, tú que me estás oyendo, puedes tener un problema igual que tu vecino, igual que tu hermano, igual que tu primo, igual que la gente que de hecho está más grave. Puedes tener el problema que sea. Aquí mucha gente tiene problemas. Y puedes tener el problema que me quieras comentar lo que quieras, no importa. Pero déjeme decirles que la gente del mundo intenta resolver los problemas de cualquier manera. Y hacen una cosa, y hacen la otra, y acoden a una cosa, o no hacen lo uno, pero finalmente no lo resuelven. Déjeme decirles, no lo resuelven. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está lleno de conformismo. Y no solamente lleno de conformismo, no, el mundo está lleno de mediocridad. El mundo no vive en el contexto de la excelencia. El mundo está lleno de mediocridad. Y lo más grave del asunto es que la palabra mediocre, que viene del latín mediocris, significa solo en medio de un peñasco escarpado. Y absolutamente nadie es capaz de salir por sí solo de un peñasco escarpado. Va a necesitar, lo único que lo puede sacar se llama Cristo, mi Señor, el Rey, el que ganó en la cruz del Calvario y el que te puede sacar de cualquier peñasco escarpado donde el diablo te haya metido. Él es el único, familia. El tema es que nosotros le preguntamos a la gente: ¿a usted le ha pasado? ¿Cómo estás? Y te dicen bien, mentira. Sí, tú le preguntas a la gente: ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien, mentira. No están bien, familia. No están bien, mentira. ¿Por qué? Porque no han querido trascender a una vida de excelencia. Porque no han querido trascender a la mente de Cristo.
Y ahí es donde se complica el asunto del mundo, iglesia. Pero tú que me estás oyendo tienes el poder del Espíritu de Dios. Tú le has dado un valor añadido a tu vida que te hace vivir en la excelencia, iglesia. Tú tienes la excelencia de Cristo, y quien se mueve en la excelencia de Cristo no se conforma con las migajas del mundo. Quien tiene la excelencia de Cristo, ¿sabe qué hace? Suma en todos los contextos de su vida. Si tú tienes la excelencia de Cristo, tú sumas a tus hijos, tú sumas a tu esposa, tú sumas a tu matrimonio, tú sumas a tus relaciones, tú sumas a tu trabajo, tú sumas a tus proyectos, tú sumas a tu ministerio, tú sumas con tu amor, con tu paciencia, con tu tolerancia, con el fruto del Espíritu, iglesia. Es más, tú tienes que aprender a sumar en medio de las dificultades y en medio de los sufrimientos y tribulaciones. ¿Alguien está oyendo esto? ¿Qué haces tú en medio de las dificultades y las tribulaciones? Restar. Más peleas, más problemas, más discusiones, más alegatos, como si con eso lo fueras a resolver. Tenemos que aprender a sumar. Y si yo vivo en la excelencia de Cristo, se puede venir lo que sea, y yo no voy a restar en el contexto de mi casa. Voy a sumar con mi paz, con mi fe, entendiendo que en Cristo ya las cosas han sido resueltas en la cruz del Calvario. Por eso, si tú vives en el contexto de Dios, tú sumas, iglesia. Aún si tú estás en los más grandes sufrimientos, tú tienes que aprender a sumar. Por eso, iglesia, es que a través del sufrimiento nosotros vemos las mayores expresiones del reino. Copartícipe vuestro, hermano, y copartícipe vuestro en medio de la tribulación, del reino y de la paciencia de Jesucristo. Es que, escúcheme, esto es muy importante, iglesia. A través del sufrimiento es que nosotros vemos las mayores expresiones del reino. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene la poderosa característica de humillar el ego. ¿Aló? ¿Cuántos entendieron eso? Claro, el sufrimiento, cuando vienen los problemas, cuando vienen los ataques, cuando vienen los dolores, cuando nos empezamos a sentir, somos así, nos empezamos a sentir así. Cuando vienen todos esos problemas, iglesia, el sufrimiento tiene la poderosa característica de doblegar la vanidad. El sufrimiento tiene la poderosa característica de aplastar el orgullo religioso, familia. Hay gente que dice: Dios me usa porque yo oro mucho. Hay gente que dice: Dios me usa porque yo voy mucho a la iglesia. Y claro, hay gente que dice: no, Dios a mí me usa mucho porque es que yo estudio mucho, porque es que yo soy de la alabanza. Dios te usa por propósito. Punto. Dios te usa porque tiene un plan contigo. Dios te usa por su propia voluntad y misericordia, porque absolutamente todo viene de Él. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Únicamente, familia. Si hay algo que tú has logrado, cualquier cosa, escuche bien, si hay algo que tú has logrado en la vida, es porque a Dios le dio la gana de bendecirte. Punto. Y nosotros nos creemos mucha cosa. Por eso dice el apóstol Juan que es copartícipe con nosotros en el sufrimiento, pero también en el reino. Él dice que es copartícipe con nosotros en el sufrimiento, pero también en la paciencia de Jesucristo. Lo estamos leyendo ahí en Apocalipsis. Es copartícipe de nosotros en lo que aparentemente es malo, pero también en lo que aparentemente es bueno. Por lo tanto, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. No me venga a mí con cuentos, porque es que hay evangélicos muy orgullosos. De hecho, yo conozco pastores que para pedirles una cita tiene que ser con un año de anticipación y no te la dan. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque es que hay mucho orgullo evangélico, familia, mucho orgullo. Hay gente que dice: no me toque que se me va la unción. ¿Aló? No me toque que se me va la unción. Y el mundo cree que eso es el evangelio. Eso se llama teatro evangélico. Eso se llama teatro evangélico. El evangelio es la impartición del reino. Ojo, el evangelio
es por eso tenemos que aprender el tema del reino. El evangelio es la impartición del reino. Por lo tanto, familia, escúcheme bien, solo la palabra que procede de la mente de Cristo tiene el poder para impartir noticias que transformen, buenas nuevas. Solo la palabra que procede de la mente de Cristo tiene el poder, tiene el derecho de impartir, de compartir, de transmitir buenas noticias que transformen y cambien la vida de los hombres. Por eso es que es el reino, y solamente el reino. Y aquí entramos a nosotros ponernos en contexto y contrastar esto con nuestras vidas. Pero escucha lo que le voy a decir, es el reino, y únicamente el reino, el que le da sentido a lo que nosotros hacemos. Solamente el reino es el que le da sentido a la tarea y a la gestión de la iglesia. Solamente el reino le da sentido al hecho de que tú estés hoy sentado en este lugar con tus hermanos, oyendo la palabra, escuchando la palabra, aprendiendo la palabra. Solamente el reino. Y ya le voy a explicar por qué. Únicamente el reino le da sentido a la tarea de la iglesia. Por lo tanto, iglesia, solo la iglesia como cuerpo. Wow, lo voy a repetir. Solo la iglesia, y ponga ahí entre paréntesis y entre comillas en su espíritu, como cuerpo. Solo la iglesia como cuerpo, y únicamente la iglesia como cuerpo es el único ámbito donde se puede manifestar el reino. ¿Cuántos entendieron eso? Solo la iglesia como cuerpo. Solo la iglesia como cuerpo. Lo que le estoy diciendo es, no es la iglesia como institución. Solo la iglesia como cuerpo. Ahí esto parte del hecho de cómo entendemos nosotros iglesia. No la iglesia como templo, no la iglesia como institución, no la iglesia como organización. No, que eso es lo que nos han enseñado toda la vida. La iglesia como institución, la iglesia como organización, la iglesia como estructura social, cultural o religiosa. No, le estoy hablando solo la iglesia como cuerpo. Es el ámbito donde se puede manifestar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque solo la iglesia como cuerpo es la extensión de Cristo, no la iglesia como institución. Solo la iglesia como cuerpo es la extensión de la cabeza. Solo la iglesia. ¿Cuántos están entendiendo esto? Solo la iglesia como cuerpo, iglesia. Pero Él es el reino. Él, su esencia, su naturaleza. Él es el reino, iglesia. ¿Por qué? Porque el reino está diseñado única y exclusivamente para que los hijos de Dios, o sea, la iglesia, funcionen, vivan, operen. Escuche bien, operen en un hábitat natural. Para eso está diseñado el reino. Si yo no soy iglesia como cuerpo, sino como institución, yo jamás voy a operar en un ámbito natural. No va a ser natural para mí. Pero cuando yo trasciendo a entender que soy iglesia como cuerpo, como la extensión del Padre, como la extensión de la cabeza, como la extensión de Cristo, entonces ahí yo voy a operar de una manera natural. Diga conmigo, natural. Diga conmigo, dígalo, natural. Por lo tanto, el reino debería de ser el hábitat natural ¿de qué? De la iglesia. ¿Alguien está entendiendo? Escúcheme, el reino debería ser, tendría que ser. Uy, esto me gustó. El reino tendría que ser. ¿A cuánto le estoy predicando yo esta mañana? ¿A cuánta gente le estoy predicando esta mañana? Oh, escuche bien esto, el reino. Cuando estoy hablando del reino, estoy hablando de todo ese contexto divino en el que Dios se mueve, en el que se mueve su Santo Espíritu, lo que nos ha entregado Cristo por herencia, ese contexto, ese ámbito, para no llamarlo dimensión, ese ámbito tendría que ser el hábitat natural de todos aquellos que dicen soy iglesia como cuerpo. Eso tendría que ser la cotidianidad de la iglesia.
el ámbito del reino, iglesia. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el reino es un misterio revelado única y exclusivamente a la iglesia. ¿Aló? Se lo voy a repetir. ¿Cuántos son iglesia aquí? Entonces le voy a decir esto: el reino es un misterio revelado única y exclusivamente a los pequeños, a los humildes, a los débiles, a los dóciles, a la iglesia, pero escondido a los sabios y a los entendidos. Mire, lo dice Mateo capítulo 11. Vaya conmigo, Mateo capítulo 11, versículo 25, dice la palabra del Señor. Jesús dijo: te alabo, Padre. Mira lo que dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Eso es la participación perfecta del Hijo con el Padre. Mire usted, mire este diálogo. Le está hablando el Señor al Padre: te alabo, Padre. Es la participación perfecta del Hijo con el Padre. ¿En pleno qué? Consentimiento, en plena aprobación, en plena aceptación. Le dice: te alabo, Padre, porque, es decir, le está diciendo: estoy totalmente de acuerdo contigo en que tú escondiste las verdades de este reino a los sabios y a los entendidos de la ley. Eso es lo que le está diciendo. A los sabios y a los entendidos de la ley, a los que se jactan de su inteligencia, a los que se jactan de su preparación, a los que se jactan de su conocimiento filosófico, pero la revelaste a los humildes, la revelaste al dócil, al que está dispuesto a escuchar, al que está dispuesto a creer, al que le dice: Señor, estoy aquí, Señor, enséñame que quiero aprender de tu Santo Espíritu, al que está dispuesto a seguir el consejo divino, al que se acerca a Dios como un niño, al que se acerca a Dios como un niño. Por eso, familia, para nosotros, digo yo que llevamos 1 mes y medio, 2 meses predicando acerca del reino, pero déjeme decirle, para nosotros poder entender, trascender al entendimiento del reino en esencia, naturaleza, nosotros no podemos hacerlo desde nuestras capacidades humanas. No vamos a poder trascender a ese entendimiento si lo queremos hacer desde nuestro propio conocimiento racional, iglesia. Tiene que ser un acto divino. ¿Cuántos están aquí? Tiene que ser un acto divino. Mire, por un momento cierre sus ojos, levante su mano. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le estoy diciendo: con nuestro poder del intelecto humano no vamos a poder llegar a este entendimiento. Dígale: Señor, ahí donde estás, dígale: Señor, pongo mi vida delante de ti y te pido que tu Santo Espíritu me llene de conocimiento. Te pido que tu Santo Espíritu traiga entendimiento a mi espíritu, al espíritu de mi mente, para yo trascender a los caminos de tu voluntad. Oh Señor, hoy me sujeto a tu palabra. Yo descanso, Señor, renuncio a todo razonamiento humano, a todo rechazo a tu palabra. Renuncio, Señor, a toda rebeldía humana que me ha tenido caminando en el camino equivocado. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome a tu sabiduría, a tu conocimiento, para que mi vida pueda trascender a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, iglesia, escúcheme, solo podemos entender reino cuando la revelación de Cristo es iluminada a nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. Solo voy a repetir: solo podemos entender reino cuando lo que ya está revelado, lo que ya está revelado. Yo creo que es hora, en el nombre de Jesús, de renunciar a todo comezón de oír, a todo deseo que me estén diciendo que Dios te dice. No, Dios no te dice, Dios te dijo en Cristo. Es hora de que renunciemos nosotros a todo ese orgullo evangélico que nos quiere llevar a donde Dios no nos quiere poner. Por eso le estoy diciendo, familia, nosotros vamos a poder llegar a ese verdadero conocimiento del reino, a ponerlo en orden, a ponerlo en práctica en nuestra cotidianidad, cuando dejemos nosotros que la revelación que ya ha sido dada sea iluminada por su Santo Espíritu, al espíritu de nuestra mente. Hay que aceptar esa iluminación. Por eso tenemos que profundizar en la palabra. Mire, la palabra reino, o el reino de Dios,
En el Nuevo Testamento se conoce como Basilea. ¿Cuántos habían oído eso? Se conoce como Basilea. Y Basilea no es otra cosa que el señorío natural de Dios, es decir, su gobierno, su dominio. Eso quiere decir Basilea. Esto es importante entenderlo, familia, porque ahí es donde entendemos nosotros que el gobierno entonces no es un sistema jurídico, que el gobierno no es una estructura religiosa, no es una estructura doctrinal. El gobierno y el reino de Dios es el mismo Hijo de Dios en nosotros. Escuche bien, el reino de Dios es el mismo Hijo en nosotros. Es el mismo Hijo que ahora vive en nosotros. Es el mismo Hijo que ahora mora en nosotros. Es el mismo Hijo que ahora gobierna a través de nosotros. Por eso es que Cristo es conocido como el autobasilea. ¿Por qué es conocido como el autobasilea, familia? Porque Él es la incorporación del reino. Es decir, Cristo es la personificación del reino en la vida de sus hijos, en la vida de su iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, familia. Por eso Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque esa vida solo está en abundancia en su reino. Y el reino es Él. Y el reino es Él. Wow, yo he venido para que tengan vida. Por lo tanto, ese reino no es un reino de leyes. ¿Es un reino de qué? De vida. No es un reino como nos lo han pintado, un reino de leyes, un reino de estatutos, un reino de mandatos. No, es un reino de vida. Y cuando esa vida, escúcheme bien, cuando esa vida de Cristo se hace real en Cristo, en nosotros, entonces, iglesia, eso trasciende de lo sobrenatural a lo natural. Esto es importante que lo entendamos, porque usted estaría pensando: no, un momentico, no sería trascender, sería descender. No, trasciende de lo sobrenatural a lo natural. Porque cuando Cristo viene a morar en nosotros, Él lo hace de una manera natural. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo, porque nosotros somos su iglesia. Iglesia, esto es importante. Es decir, esa vida de Cristo que se hace realidad en nosotros, iglesia, hace que lo sobrenatural sea natural. Por eso es que en el contexto del reino, escuche bien, en el contexto del reino no suceden cosas sobrenaturales. Y aquí nos equivocamos mucho. En el contexto del reino no suceden cosas sobrenaturales, suceden cosas naturales. A ver, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando el rey da una orden, es natural que se cumpla. Cuando el rey da una orden, es natural que se cumpla. Por lo tanto, cuando el rey da una orden, es natural que los hijos obedezcan. Es más, debería de ser natural que los hijos obedezcan. ¿Aló? Si el rey da una orden, es natural que se cumpla. Y cuando el rey da una orden, pues entonces es natural que los hijos obedezcan. Por lo tanto, cuando los hijos obedecen, los hijos están operando en la autoridad del rey. Y cuando los hijos operan en la autoridad del rey, es natural que suceda lo que el rey dijo. A ver si me hago entender. Cuando los hijos operamos en la autoridad del rey, debería de ser natural que suceda, que pase, que se haga realidad, que se efectúe lo que el rey dijo. ¿Por qué? Porque al rey se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Toda autoridad, familia. Por lo tanto, escúcheme bien. Cuando tú pongas las manos sobre un enfermo, él debería sanar de manera natural. Escuche bien, de manera natural. Hoy, pastor, que usted viera las cosas sobrenaturales que Dios está haciendo a través de mí. Mentira. Dios a través de ti no hace cosas sobrenaturales, hace cosas naturales. Naturales. Mire, a nosotros nos enseñaron a orar para que descendiera una fuerza de una manera sobrenatural. ¿Amén o no amén? Pero Dios
a través de Cristo, nos ha metido a nosotros, su iglesia, sus niños, sus hijos, su cuerpo, en un contexto que para Él es natural. Que para Él es natural. Por eso es que nosotros no encontramos en la Biblia la palabra sobrenatural. Búsquela, hágale. Nosotros lo que encontramos en la Biblia es que el poder invisible de Dios, amén o no amén, que el poder invisible de Dios se manifiesta ¿en dónde? En lo visible, ¿o no? Eso es lo que encontramos en la Biblia. De hecho, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo número 20, dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él. Qué bueno, es que la Biblia lo explica tan fácil. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente, ¿qué? Visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por medio. Quiero que este texto usted lo entienda bien. Dice la Biblia, lo voy a leer de nuevo. Porque las cosas invisibles, diga conmigo, invisibles. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, su divinidad, su grandeza, su señorío, iglesia, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, para nosotros que es común hablar de un milagro de sanidad, ¿qué es un milagro de sanidad? Es el poder invisible del reino de Dios manifestándose en una enfermedad visible. Escuche bien, el poder invisible del reino, el poder invisible de Dios manifestándose en una enfermedad visible. Lo que le estoy diciendo es que para Cristo es natural traer lo invisible a lo visible. Para Él es natural traer lo invisible a lo visible. Hebreos lo explica. Hebreos lo dice en su capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos. Diga conmigo, entendemos. ¿Cuántos entienden aquí? Diga, entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Pero qué interesante que la Biblia dice: por la fe entendemos, no sentimos, entendemos. No es que nos fascina sentir. No, ahí no dice sentimos, dice entendemos. Es decir, entendemos que todo lo que se ve, dice todo lo que se ve, fue hecho ¿de qué? De lo que no se ve. Por lo tanto, lo que no se ve es que primero que lo que se ve. ¿Aló? Lo que no se ve es primero, fue primero, será primero siempre de lo que no se ve. Por lo tanto, absolutamente todo lo que nosotros vemos, no solamente su casa y su coche, todo, su mujer, su esposo, sus hijos, su familia, su trabajo, el autobús, el centro, la tierra, los árboles, todo, escúcheme, todo lo que vemos es consecuencia de lo que no se ve. Es un resultado de lo que no se ve. Por lo tanto, si hay algo que yo quiero ver, ¿aló? ¿Qué quieres ver? ¿Cuántos quieren ver algo en su vida? ¿Nadie? ¿Cuántos quieren una casa nueva? ¿Cuántos quieren un coche nuevo? Bueno, pero ¿y cuántos quieren ver a sus hijos bien? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos prosperando? ¿Cuántos quieren ver a su esposa fiel, a su esposo fiel, a su esposa con buen carácter, a su abuelita aliviada? ¿Cuántos quieren ver? ¿Cuántos quieren ver? ¿Cuántos quieren ver a su familia bendecida, a sus hijos bendecidos? ¿Cuántos quieren ver? ¿Cuántos? Todos queremos ver. Le estoy diciendo, iglesia, si yo quiero ver algo, primero tengo que conectar con lo que no veo. Y eso se logra solamente en la comunión con el Espíritu de Dios. Únicamente en comunión con el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué tengo que conectar con lo que no veo? Porque según lo que hemos aprendido, lo que no veo es lo que diseña. Lo que no veo, eso es lo que crea. Lo que no veo, eso es lo que hace. Lo que no veo, eso es lo que crea las cosas, lo que diseña las cosas, lo que las ejecuta y las trae para manifestarlas en lo que se ve. Por lo tanto, un milagro, de alguna manera, en su esencia, no es visible al ojo humano hasta que se manifiesta en tiempo real. Es decir, hasta que se manifiesta en el cronos,
en nuestro contexto de vida. Pero esta dinámica para el incrédulo es surrealista, sui generis. Para el incrédulo es una cosa de locos, fuera de contexto razonal. Pero para Dios es natural. Para Dios es normal. Es su contexto de vida. Por lo tanto, familia, cuando usted va a orar por un enfermo, déjele el resultado al Rey. Mire, a mí me pasa con frecuencia que viene usted, mucha gente se ha acercado a mí. Ay, pastor, necesito que ore por mí. Que es que me está doliendo el diafragma. Que es que me está doliendo la hipófisis. ¿Qué sé? Y usted sabe que yo me acerco, le pongo la mano, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús te declaro sano. Ya está. Y a veces la gente quiere que yo esté haciendo un escándalo, saltando, brincando. Y no. Así no trabaja Dios. Cuando usted ore por un enfermo, no es por sus gritos, no es por sus brincos, no es por sus aspavientos, es por el poder y la misericordia del Altísimo, que conoce su contexto de vida, que suceden las cosas. Y ahí trabaja tu fe, no tus gritos, trabaja tu fe. Iglesia, déjale el resultado al Rey. Uy, pastor, es que esa persona no se sanó porque a mí me faltó fe. No se castigue. Escúcheme, no se castigue. Déjele el resultado al Rey. No se castigue, familia. Mire, le voy a decir una cosa. El Señor nos envió a nosotros a orar para que los enfermos se sanen. No nos envió a decidir quién se iba a sanar. Esto tiene mucho que ver con algunos. No. Usted es un canal. Usted es una herramienta en las manos de Dios, no es otra cosa. Él nos envió a orar para que la gente se sane, hágalo con fe. Pero el resultado le pertenece al que manda. El resultado le pertenece al jefe, al Rey del universo, al Señor de la gloria, al Señor de señores, al Dios de dioses, al Todopoderoso, al Omnipotente, familia. A usted no le implica, a usted usted no tiene que ser la persona que tiene que decidir quién está sano y quién no. No, eso es prerrogativa del que manda. Por lo tanto, de una vez libérese de esa condenación. Esa no es su asignación. Pastor, es que mi familia no ha venido a Cristo porque a mí me ha faltado oración. Wow. Escúcheme, no se autocondene. Su familia llegará a Cristo en el tiempo de Dios. Punto. No se autocondene, tranquilo. Hay que dejarle esto al Rey, familia. No se agobie pensando que usted tiene que hacer más. Mentira del diablo. No se agobie pensando que es que usted tiene que reprender. No, así no funciona la palabra de Dios. Y nos agobiamos en una pelea que ya fue librada en la cruz del Calvario y ganada por Cristo Jesús. Por lo tanto, deje que Cristo sea formado en usted. Ya está, para eso venimos. Deje que Cristo sea formado en usted. ¿Para qué? Para que el reino pueda tener una expresión real. Para que el reino pueda tener una expresión poderosa a través de su vida. Ahí es donde usted va a desatar una palabra que transforme. Ahí es donde usted va a desatar una palabra que transforme su vida, la familia, sus hijos, sus amigos, su contexto de vida. No porque está operando ya, iglesia, en el poder de la religión, sino porque está operando en el poder del Cristo que ha venido a morar en usted, del Cristo que lo habita, del Cristo que es el mismo reino. Por eso, familia, la manifestación del reino, de sus códigos, la manifestación de sus frutos. Ojo con lo que le estoy diciendo. La manifestación de los códigos, de los frutos, del fruto, la manifestación de todas esas cosas del reino es el verdadero testimonio de la tarea de la iglesia. El verdadero testimonio de la misión de la iglesia. El verdadero testimonio de la gestión efectiva de la iglesia. El verdadero testimonio no es el grito, la caída, no es eso.
El verdadero testimonio es una vida transformada para transformar, una vida bendecida para bendecir. Ese es el verdadero testimonio de la iglesia. Ese es el verdadero testimonio, iglesia, la manifestación del reino. Yo no puedo decir que soy iglesia si a través de mi vida no manifiesto el reino. Aló. Ojo, no podemos decir que somos iglesia. Y estoy hablando de iglesia partiendo del concepto entendido de cuerpo, no de institución. No podemos decir que somos iglesia si nosotros no manifestamos el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa manifestación en la iglesia es la que le da sentido al reino. Eso es lo que le da sentido al reino, iglesia. Ahora, por eso aunque el reino y la iglesia son diferentes, son temas distintos, son inseparables. Son inseparables, iglesia. Son indisolubles. Están conectados, iglesia. ¿Por qué? Porque finalmente el Señor le prometió el reino. ¿Fue a quién? A la iglesia. El Señor le prometió el reino, fue a la iglesia. Lo dice Lucas capítulo 12, versículo 32. ¿Qué dice la palabra? No temáis, manada pequeña. Wow. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es la iglesia la que ha recibido el reino de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de un reino conformado por gente santa. Estamos hablando de un reino conformado por gente separada, convertida por el poder transformador del evangelio del reino, convertida por el poder transformador del evangelio de Cristo. Por lo tanto, es la iglesia y solo la iglesia, y en eso está usted y estoy yo, es la única heredera del reino. Y le estoy hablando de la iglesia como cuerpo, iglesia. Por eso es que nosotros podemos ser humildes, podemos ser dóciles, podemos ser indefensos y probablemente sin mucho conocimiento como tienen algunos. Es más, podemos tener faltantes, podemos tener problemas, estar pasando por sufrimientos y tribulaciones. Podemos ser una manada pequeña, pero no tenemos nada de qué temer. Escuche bien esto. No tenemos nada de qué temer, porque estamos cubiertos por la potencia de la gloria de Dios y la paciencia de Jesucristo. ¿En dónde? Únicamente en el reino, no en la iglesia, en el reino. Por eso hablo de una iglesia como cuerpo que manifieste el reino. Ahí tienes la cobertura del Espíritu. No importa que en ciertos momentos de tu vida sabes que estás pasando por sufrimientos, pero eso no quiere decir que no tengas las bendiciones y la protección del reino, el contexto de Dios, el ámbito de Dios. Ahí es donde yo entiendo que no necesitamos protección de ningún otro reino, de ningún otro reino, iglesia. Cuando yo sé que el reino del Dios Todopoderoso, Creador del universo, me pertenece, no me hace falta absolutamente nada más, iglesia. Él dice: no temáis, manada pequeña. Y esa palabra manada es del griego poimnion. Lo interesante es lo que significa. Significa grey. Significa grupo pequeño separado para hacer cuerpo. Wow. Y a ese grupo es que tú y yo pertenecemos. Este texto no está hablando solo a sus discípulos. No, familia. Jesús está hablando a su cuerpo. Cuando dice manada pequeña, está hablando a su cuerpo, a su iglesia, a sus hijos, a los ciudadanos de ese reino. ¿Y sabe qué nos está diciendo, familia? No temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te doy gracias.
por el poder de tu amor y el poder de tu misericordia. Oh, gracias Espíritu Santo, porque solo la verdad de tu palabra y el poder de tu escritura nos lleva a nosotros a entender que como iglesia no somos un sistema jurídico, no somos una estructura doctrinal, no somos un grupo religioso. Hoy salimos de ese pensamiento tradicionalista, arcaico, que ha mantenido a la gente, a la humanidad sumida en parámetros religiosos que no trascienden a la vida espiritual. Gracias Espíritu Santo por llevarme hoy a entender que soy cuerpo y que solo como cuerpo, entendiendo la iglesia como cuerpo, hoy tengo que empezar a manifestar lo que soy, un ciudadano del reino, a manifestar tu reino, a entender, Señor, que no importa que el mundo me califique como manada pequeña, débil, pequeño, tal vez ignorante de muchas cosas que el mundo conoce, pero precisamente por esa condición a ti te ha placido darme lo que el mundo no puede recibir, lo que el mundo no puede trascender a conocer. Y Señor, yo declaro que en mi vida cotidiana, en mi hogar, en mi trabajo, en el taller, en la tienda, en el consultorio, en la oficina, en el estudio, en la universidad, yo voy a manifestar lo que tú has hecho de mí. Un ciudadano de tu ámbito espiritual, de tu reino, Señor. Un ciudadano, Señor, que sabe que no solamente he sido separado para recibir los parámetros, las leyes y los estatutos, sino los beneficios y las bendiciones. Y que de eso no habla solo mi boca, de eso habla mi vida. Oh, mi ser integral, espíritu, alma y cuerpo manifiesta las bondades de tu reino, Señor. Gracias por mi proceso. Hoy entiendo, Señor, que por lo que estoy pasando y por todo aquello que he pasado, no es solamente pensando en que voy a recibir en un futuro añadiduras que me van a hacer rico, mejor o más importante. No, Señor, sino que estás formando mi carácter, al carácter de Cristo, a la estatura del varón perfecto, para yo poder cumplir el propósito según tu voluntad y manifestar delante de mis hijos, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de estudio, de mis vecinos, de mi contexto de vida, las bondades de tu reino, las maravillas de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por podernos reunir como cuerpo para entender estas verdades que nos hacen trascender a otra dimensión espiritual. Oh, yo declaro, Señor, que cada persona que ha escuchado esta verdad sale de aquí diferente, a salir de todo contexto de odio, de venganza, de envidia. Oh, y entender que cada cosa por la que pasamos es simplemente que estamos siendo formados a la imagen del Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por la sabiduría de tu palabra, por el conocimiento que hoy viene a nuestro espíritu, al espíritu de nuestra mente. Oh, gracias, Señor, porque ahora mi oración no va a ser fundamentada en los gritos para que los demás sanen o los demás prosperen. No, va a ser fundamentada en que el resultado viene de ti, es tu decisión y tú sabes a quién separas. Oh, yo cumplo, Señor, con mi asignación de orar por buenos y malos, amigos y enemigos, orar por todos. Pero tú decides qué haces con cada uno. Te bendigo, Padre. Y te pido, Señor, que sigamos unidos como iglesia, creyendo, Señor, que el centro motor de todo esto eres tú. Tu propósito, tu voluntad, tu Santo Espíritu, para llevarnos a donde tú has determinado en tu predestinación espiritual, que esté la vida integral de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.